Están todos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más. En la clase de hoy de Auditoría 1 vamos a hablar respecto a los requerimientos que marca la NIA 700 en cuestión del informe de auditoría, el informe final, o sea, el dictamen. Vamos a hablar de la formación de la opinión por parte del auditor, qué es lo que le dice la norma al auditor que debe de seguir para poder formarse una opinión que refleje fielmente lo que se obtuvo como resultado del trabajo de auditoría. Bien, sin más preámbulo, vamos a entrar con el tema. Les recuerdo, seguimos en la NIA 700, pueden consultarla, la tienen en sus NIAs y además pueden ver la guía explicativa en caso de que quieran ampliar más la información o buscar contenido en páginas de internet. Les recomiendo Auditool, les recomiendo blogs de contadores certificados por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que obtengan información que tenga relación con lo que estamos platicando en la clase. Bien, vamos a pasar al tema del día de hoy. Bien, antes de hablar sobre la formación de la opinión, es importante recordar que cada norma de auditoría trae requerimientos. ¿Qué nos garantizan estos requerimientos? Que si nosotros al final de nuestro trabajo de auditoría los cumplimos, nos va a garantizar que el trabajo es de calidad y que reúne todos los requisitos de un trabajo de auditoría que pueda ser comparable no solamente en México, sino en otros países. Eso es la característica principal de cumplir estos requerimientos. Ahora, específicamente en la NIA 700, de esencia también trae requerimientos que tenemos que observar nosotros cuando vayamos a preparar nuestro dictamen. El primer requerimiento que exige la NIA 700 es la formación de la opinión sobre los estados financieros. Bien, el auditor va a formarse una opinión respecto a si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos materiales, eh, tomando de referencia un marco de información financiera aplicable. Bien, primero hay que entender esto que nos dice la NIA en su primer párrafo en el requerimiento de la formación de la opinión. Nos dice que tiene que cerciorarse si están preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera. Primero, ¿qué son aspectos materiales? No solamente nos referimos a que si fueron preparados de acuerdo que si fueron preparados de fondo de manera correcta, sino que también cuando se demuestren en los reportes financieros, esta información sea clara, sea resumida de manera adecuada, sea presentada y revelada de conformidad con el marco de información financiera, lo que va a permitir al usuario cumplir con la primera necesidad que tiene, que es la de tomar una decisión. ¿Y por qué hablamos de un marco de información financiera aplicable? Bien, para nosotros este marco de información financiera son las NIF. Para otras personas, dependiendo en el país en el que se esté practicando la auditoría, perdón, en el país en donde se hayan elaborado los estados financieros, debemos de apegarnos al marco de información financiera que utilicen allá. Bien, una vez dicho todo esto, referente a la opinión, formarnos una opinión respecto a los estados financieros y su preparación, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si dichos estados financieros están libres de incorrección material. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, seguridad razonable. Ya habíamos hablado que en una auditoría jamás obtenemos una seguridad absoluta. O si la obtenemos, el auditor no la puede plasmar de esa manera en su dictamen. ¿Por qué? Porque está dando por hecho que todo lo que está contenido en los estados financieros está correcto y que todas las operaciones de la empresa fueron registradas y analizadas y presentadas, evaluadas, reveladas, etcétera, de conformidad con las normas de información financiera, cosa que no nos consta porque recordemos que aplicamos el procedimiento de pruebas selectivas en donde donde obtenemos una conclusión respecto a un grupo de información y generalizamos la respuesta a los demás grupos de información que sean semejantes. Nunca revisamos la totalidad de las operaciones porque no sería imposible para nosotros, toda vez que contamos con un tiempo de 3 meses, 4 meses a lo mucho. Y habla sobre incorrecciones materiales. Nosotros ya habíamos hablado
de qué tratan las incorrecciones materiales, si no se lo recuerdo. Cuando hablamos de una incorrección en auditoría, estamos hablando de una diferencia entre lo que está en la información financiera de la empresa y lo que realmente es si se aplican las normas de información financiera. Entonces es una diferencia. Esa diferencia en la información puede deberse a fraude o a error. Obviamente es mucho más complicado detectar cuando hay una diferencia por un fraude porque la persona que lo cometió se va a esforzar en tratar de ocultarlo en la información financiera. Cuando es por error es probable que en el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría podamos detectarlo y corregirlo, ¿sí? Bien, ¿qué necesitamos para con que el auditor, que nosotros como auditores concluyamos que tenemos una seguridad razonable sobre la preparación de los estados financieros y que están libres de incorrección material? El auditor debe de concluir tomando en cuenta si se obtuvo evidencia suficiente, primero que nada. Es decir, las conclusiones de que vamos a tomar en cuenta la conclusión de si el auditor considera que se obtuvo evidencia suficiente. Recuerden que la evidencia es la materia prima para nosotros poder elaborar el dictamen. Mientras la evidencia sea suficiente y competente, esas características se van a transferir a nuestro dictamen, a nuestro informe de auditoría. También debe tomar en cuenta el auditor sobre si las incorrecciones de las que hablamos, es decir, las diferencias no corregidas, son materiales individualmente o de forma agregada. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, eh, cuando nosotros detectamos una incorrección material en nuestros procedimientos de auditoría, el primer paso es comunicárselo a la administración, si es muy urgente, para que hagan las correcciones necesarias antes de que concluyamos nosotros nuestra revisión. Si dichas correcciones, si dichas incorrecciones o dichas diferencias, la administración no las corrige o no las cambia, nosotros debemos de considerar si son materiales, es decir, si ese error afecta o perjudica la representación final en la información financiera, ya sea en los datos o en la forma de presentación, individualmente, es decir, en un estado financiero, como podría ser en el estado de situación financiera o en el estado de resultados, o de forma agregada, es decir, todo mi juego de mi cuadernillo de estados financieros contienen esta incorrección. Entonces, nosotros para tener una seguridad razonable debemos de considerar todos estos aspectos. Bien, continuando con la formación de la opinión del auditor, eh, ya una vez considerando las conclusiones en cuestión de evidencia suficiente y competente y si las incorrecciones no corregidas son materiales, el auditor también, para poder formarse una opinión respecto y obtener una seguridad razonable, el auditor también debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas en la información financiera que estamos auditando. Una política contable es una base, una regla, un procedimiento que adopta una empresa, es decir, una entidad económica, para la elaboración y presentación de su información financiera. Si bien es cierto, tenemos un marco aplicable de información financiera, también podemos contemplar que en ocasiones la normatividad no nos permite tener políticas contables que nosotros utilizamos para clasificar algún activo, para clasificar algún pasivo, para considerar el procedimiento en el registro de una operación, etcétera. Entonces, lo que hay que revisar o evaluar es la aplicación de las políticas contables dentro de una empresa, dentro de la empresa que estamos auditando, perdón. Ahora, una vez evaluadas dichas políticas, el siguiente punto es si preguntarnos si son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Es decir, ya entendí las políticas contables que tiene la empresa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso del efectivo y equivalentes de efectivo, la empresa decide crear las cuentas de caja, bancos, equivalentes de efectivo, y esas tres cuentas las presenta en el orden que se las estoy mencionando yo. Podríamos entender que hay congruencia con el marco de información financiera que nos pide que pongamos un rubro de efectivo y equivalentes.
dentro de este rubro colocaríamos el saldo de estas tres cuentas. Entonces, la política contable es manejar el efectivo y equivalentes en estas tres cuentas para efectos del registro contable, etcétera. Pero al final de cuentas hay compatibilidad entre el marco de información financiera y las políticas contables que están seleccionadas y aplicadas por parte de la empresa. Es lo que nosotros debemos evaluar. En caso de que una política contable no se apegue a lo que marca a lo que señala el marco de información financiera, entonces debemos de nosotros considerar si a pesar de esto, con la información obtenida, nosotros podemos garantizar, nosotros podemos tener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material, es decir, libres de diferencias o de errores. Bien, otro de los aspectos que debe evaluar el auditor en el caso de para obtener al momento de estarse formando la opinión son las estimaciones contables realizadas por la dirección, si son razonables. ¿A qué nos referimos con estimaciones contables? Bien, las estimaciones contables se utilizan para determinar un importe o un valor debido a que no hay normas aplicables para este procedimiento. La empresa debe de utilizar su juicio en base a las personas que preparan la información financiera, obviamente, debe de aplicar su juicio para crear estimaciones contables de cómo se va a registrar algo. Por ejemplo, la normatividad en cuestión de contabilidad, sean las NIF, sean las normas internacionales de contabilidad, etcétera, no nos marcan propiamente cómo no definen claramente cuál es el modelo para calcular una depreciación. Por ejemplo, las empresas utilizan modelos lineales por número de unidad producida, por número de horas, etcétera, para calcular la depreciación de sus activos fijos. También pudiera darse el caso, en una estimación contable, que la empresa calcule que el 5% de sus cuentas por cobrar representarán una imposibilidad al momento de realizarse, es decir, el 5% de los clientes, el 5% del monto del valor que representa nuestros clientes no van a pagarnos sus cuentas. Esa es una estimación contable. Eso lo realiza la empresa en base a su juicio, a su experiencia en operaciones que ha tenido antes similares. Ahora, para nosotros, ¿esas estimaciones contables son razonables? Aquí tendríamos que ver el motivo por el cual la empresa ha optado por utilizar esas estimaciones, y en base a los resultados que obtengamos de revisar ese cálculo, esas estimaciones, determinamos nosotros que son razonables a las operaciones que realiza la empresa. Entonces podemos evaluar de esta manera que tenemos una seguridad razonable respecto a la evidencia con la que contamos. Lo siguiente que debe de evaluar el auditor es si la información presentada en los estados financieros es relevante, es fiable, comparable y comprensible. Miren, para esto solamente les voy a comentar que son características cualitativas de los estados financieros, estas 4 que vemos aquí. Si quieren aunar más o quieren conocer más a fondo a qué se refiere cada una de estas, y porque a su vez se subdividen en otras características cualitativas, consulten la norma de información A4, de norma de información financiera A4, NIF A4. Ahí van a encontrar un cuadro de comparación entre el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y las NIF que son aplicables en México respecto a las características cualitativas de los estados financieros. Chéquense el apéndice A para que no se revuelvan tanto, y si quieren pueden después ver las definiciones porque son demasiadas características. Pero bien, ustedes como auditores, una vez conociendo la NIF A4, pueden determinar si la información presentada en los estados financieros es relevante, es fiable, comparable y comprensible. Bien. Ahora, después de que determinen si cumple con las características cualitativas, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios a quienes se les va a entregar la información financiera, que les permita a los usuarios identificar o entender las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en ellos. Es decir, para no hacernos bolas,
si la información que está presentada en los estados financieros le permite entender al usuario la realidad financiera por la que atraviesa la empresa, o el desempeño que tuvieron en un periodo, o cómo se modifican las inversiones que tienen los socios, en dónde y de dónde provienen, en dónde se aplican y de dónde provienen los recursos, etcétera. Si la información financiera le permite a un usuario, como los que mencionábamos en la información anterior, bueno, en esta no, un poco más atrás, hablamos de que existe el público inversionista, clientes, proveedores, el gobierno, los mismos socios o accionistas. Ellos tal vez no tengan el mismo nivel de conocimiento en cuestión de información financiera o de auditoría como los que preparan los estados financieros y como quien realiza la auditoría. Entonces nosotros debemos de considerar si aún así, una vez reuniendo las características cualitativas que vimos, que sea relevante, fiable, comparable y comprensible, aún así los estados financieros muestran los hechos y permiten al usuario, es decir, a la persona que los está interpretando, entender bien la información contenida en ellos. Si esto se cumple, el auditor tiene una seguridad razonable que a pesar de que los estados financieros están libres de incorrección material. Por último, debemos evaluar también, es parte del mismo punto, del último punto que estamos viendo, de la última cuestión clave, si la terminología empleada en los estados financieros, incluyendo el nombre de los estados financieros, es adecuada. Es decir, por ejemplo, podríamos encontrar que no le llaman estado de situación financiera, sino balance general, pero estamos dentro de lo que cabe normal. O estado general financiero, o estado de situación financiera, o etcétera. Si vemos que se representa de esta manera, estamos entendiendo que la terminología, es decir, los nombres que se utilizan están correctos, como lo mismo ejemplo que dábamos de las políticas contables, hablando sobre caja, bancos, equivalentes de efectivo, etcétera. Si se cumplen estos puntos que debe de evaluar el auditor, aún así tenemos la capacidad de formarnos una opinión por la cual vamos a obtener una seguridad razonable que la información financiera se encuentra de manera correcta. Bien, eso sería todo por hoy. Solo recordarles, como cada día, que adjunten su archivo eh, para registrar la asistencia. Además, comentarles que las preguntas de repaso van a estar cargadas en un instante más. Después de que terminen el video, probablemente ya están publicadas en Classroom para que ustedes puedan contestarlas. Igual para el lunes, para el domingo a las 11 más tardar. Ahí va a estar la fecha límite, que se las voy a marcar en la misma publicación en Classroom. Y también mencionarles pues que son de los temas que vimos esta semana, que fue generalidades del dictamen. Después vimos el alcance de las normas 700, 701 y 705 que hablan respecto al dictamen, a la formación de la opinión en una auditoría de estados financieros. Habla de las cuestiones claves que hay que informarle a los encargados del gobierno de la entidad en nuestro informe, o las cuestiones significativas. También vimos en la NIA 705 cuando se presenta una opinión no modificada, de que tenemos que apegarnos a esta norma para preparar nuestro informe. Y por último, el tema que acabamos de ver ahorita, que acabamos de ver en la clase de hoy, en lo referente a los requerimientos que marca la NIA 700 respecto a cómo se debe de formar la opinión el auditor, qué debe de evaluar, qué debe de concluir, qué debe de considerar para poder llegar a la seguridad razonable de que la información financiera no cuenta con incorrecciones materiales ni debido a fraude ni error. Bien, entonces es un gusto estar una semana más con ustedes. Por favor, les pido sigan viendo los videos para que puedan dar respuesta correcta a las preguntas. Y pues una vez que tengan las preguntas, que registren las participaciones para su calificación. Y pues nos vemos la próxima clase.